que la gente habla del peronismo sin saber de qué se trata. Y no solo sin saber de qué se trata, sino incluso confundiendo, porque usan la palabra peronista como si se tratara de un partido socialista o de un partido bolivariano. Yo te voy a explicar para que sepas que esa no es la realidad y que el peronismo puede ser cualquier cosa, porque el peronismo es un camaleón, es todo a la vez. Vamos a empezar desde el principio. Perón en 1910 entró al colegio militar y ahí tuvo instructores alemanes. ¿Por qué? Porque en ese momento en el ejército argentino estaba en boga las teorías, la estrategia ofensiva del ejército alemán en detrimento de las teorías, de las estrategias defensivas del ejército francés. Entonces, en Argentina había instructores alemanes. Y luego serán los instructores que van a pelear en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Luego Perón, ya como miembro del ejército, participó, es cierto que con rol secundario, en los golpes militares que hubo en Argentina en 1930 y 1943. Y no eran golpes para instaurar una democracia liberal, que era lo que había. Eran golpes de clara inspiración fascista, que era lo que el ejército argentino en ese momento consideraban la modernidad. De hecho, como miembro del ejército, Perón en los años 30 viajó a Italia y estuvo también en Alemania y se habría quedado impresionado por el orden y la eficiencia que vio en Alemania y en Italia. De hecho, el 10 de junio de 1940, Perón estuvo en la Piazza Venezia de Roma, que fue el momento en que Mussolini declaró la guerra a Reino Unido y Francia. Después hay anécdotas que dicen que se vieron, otros dicen que no se vieron. Perón incluso fanfarroneaba y decía que hasta le había dado consejos a Mussolini. Bueno, como fuera, él estuvo ahí, o sea, conocía perfectamente qué era el fascismo. Y cuando regresó y fue profesor en el colegio militar, en la escuela de guerra también, tras el segundo golpe militar, el de 1943, a él lo nombran secretario de Trabajo y Previsión, y a partir de ahí él trenzó una alianza con el sindicalismo. Y eso le permitió ir escalando posiciones hasta llegar a ser al mismo tiempo secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de esa dictadura fascista que había comenzado a gobernar en Argentina en 1943. La posición de Perón no era en absoluto de simpatía con el comunismo, al revés. Uno lo que ve son rasgos, son señales de un anticomunismo, el anticomunismo que tenían todos los fascistas. En las 20 verdades del peronismo, que era como los dogmas de fe del peronismo, puede verse la número 4, donde dice claramente que solo hay una clase, los que trabajan, es decir, no hay una lucha de clases, como dicen los marxistas, sino que hay solo una clase, que son los que trabajan. Y luego, reforzando esto en la verdad número 11, dice, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, reforzando la idea de que no hay ninguna lucha de clases y que estamos todos unidos. Y luego resume la doctrina justicialista en 3 frases huecas en las que cabe todo, porque él dice, nosotros aspiramos a una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, es decir, cabe todo ahí. En 1949, para conseguir, Perón fue elegido presidente en el 46, y él para poder ser reelegido en el 52 modificó la Constitución, porque la Constitución argentina de 1853 preveía un mandato presidencial de 6 años sin reelección. Entonces, Perón cambió la Constitución en el 49 por una que permitía la reelección indefinida.
Y en esa reforma de la Constitución deja algunas pinceladas en algunos artículos donde claramente se ve que la inspiración es antimarxista. De hecho, dice, por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución reformada, que el Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias del sistema democrático en que ésta se inspira. Mantiene el artículo en el que se habla de usar y disponer de su propiedad como uno de los derechos fundamentales, pero luego le añaden la función social de la propiedad privada. Y dice, en consecuencia, la propiedad privada está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento, A lo que, bueno, en el artículo 39 dice, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Entonces, se está reconociendo, digamos, el sistema económico que surge de las ideas peronistas es muy parecido al sistema económico de la Italia fascista o de la Alemania nazi, es decir, la propiedad privada permanece, pero hay un gobierno que da las órdenes y ordena y planifica. De hecho, se fija el monopolio estatal de los servicios públicos y también de los hidrocarburos y una serie de cosas más. Lo que quiero decir, Perón de comunista no tenía ni un pelo. Lo que ocurre es que cuando en el año 55 hay un golpe de Estado que lo quitan a Perón, y Perón está exiliado en distintos países, Uruguay, Paraguay, creo que también Nicaragua, hasta que finalmente viene aquí a España. Desde el exilio, a cada persona que lo iba a ver, cualquier peronista que lo iba a ver, a Perón le decía a todos que sí. Entonces él era ambiguo y se apoyaba en todo, dejaba ser, ok. Entonces así se fue creando lo que se llamó el peronismo revolucionario, que era un peronismo de izquierda, y decían Perón evita la patria socialista. Y Perón sabía, pero se hacía el tonto, y en total él estaba en Madrid, y dice, bueno, ya veremos más adelante. Por ahora que los muchachos trabajen, que hagan lío, porque también esos muchachos ponían bombas, pero bueno. Y así siguió la cosa. Luego, finalmente, Perón vuelve a la Argentina en el 72, y ahí ese problema, esas contradicciones que hay entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, explotan en lo que fue la matanza de Ezeiza, en donde la izquierda y la derecha peronista se mataron a balazos. Pero luego, Perón, una vez que ya era presidente, se peleó con ese peronismo revolucionario, se peleó con esa gente de izquierda, y de hecho, en un famoso discurso en el 1 de mayo del 74, los echó de la Plaza de Mayo, los llamó imberbes, estúpidos, y se fueron. Y luego, a los 5 gobernadores, en Argentina un gobernador es equivalente a un presidente de comunidad autónoma, 5 gobernadores que estaban vinculados con el peronismo revolucionario, Perón se fue encargando de ir quitándolos uno a uno y reemplazándolos por afines. Lo que pasa es que, bueno, en el interín él murió. Pero finalmente esos 5 se fueron. Lo que refuerza la idea de que Perón con la izquierda no se sentía cómodo. Él sí habló de un socialismo nacional para diferenciarlo del socialismo marxista internacionalista, porque si algo era Perón, era nacionalista. Y en el conflicto, en el contexto de la Guerra Fría, él siempre habló de la tercera posición. O sea, ellos decían, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Perón, insisto, era tercera posición, hablaba de un socialismo nacional, que es decir, lo alejaba del socialismo de tipo soviético, y cuando llegó el momento de decidir su posición, optó por la derecha porque echó a todos los vinculados con el peronismo revolucionario. Luego muere Perón, queda al frente la vicepresidenta, que era su mujer,
Isabel María Martínez de Perón, luego hay otro golpe de Estado, luego vuelve la democracia, algunos peronistas intentan que Isabel Perón vuelva a ser candidata, la mujer obviamente dijo ni hablar y se quedó en España. Perdieron las elecciones, en el 83 fueron las primeras elecciones que perdió el peronismo, y luego en las siguientes elecciones presidenciales, en el 89, gana Menem. Menem, para que veas que realmente en el peronismo entra todo, tenía una agenda liberal conservadora. Era su ideario era exactamente equivalente al de Ronald Reagan. Menem, desde el primer minuto, tuvo un plan, y su plan era estar con Estados Unidos directamente. O sea, también echaba por tierra lo de la tercera posición. Él estuvo desde el primer día con Estados Unidos. Mandó lanchas al Golfo en la primera guerra del Golfo, ofreció su ayuda a Estados Unidos en cualquier tema que le pidieran. Cuando a Menem le preguntaban, ¿pero qué? ¿Usted no está contradiciendo todas las enseñanzas del general Perón? Menem decía, no, lo mío es un peronismo de alto vuelo. Bueno, lo que pasa es que después de Menem vinieron los Kirchner, para resumir, y los Kirchner eran en su juventud de la Juventud Universitaria Peronista, que era una de las organizaciones que formaba el peronismo revolucionario. Entonces, es verdad que los kirchneristas, los Kirchner le dieron al peronismo su barniz revolucionario de izquierdas. Entonces, en la práctica, ¿tú qué tienes? Que dentro del peronismo has tenido un presidente como Menem, que era, como digo, un liberal, porque sigue vivo, liberal conservador, el propio Perón, que era más bien un fascista, y los Kirchner, que son, digamos, unos intervencionistas de izquierda, estatistas de izquierda o socialistas de izquierda, como los quieras definir. Por lo tanto, en el peronismo entra todo. Y por lo tanto también, cuando alguien me habla de peronismo, yo no sé de qué me está hablando. Entonces, lo que yo hago es, nunca uso la palabra peronista, salvo cuando alguien dice yo soy peronista, o digamos, alguien se refiere simplemente a alguien que tiene simpatía personal por la figura de Perón, ok, eso se entiende. Pero en términos políticos, peronismo no significa nada. Entonces, yo no uso esa palabra, te recomiendo que cuando escuches que alguien hable de peronismo le preguntes a qué se refiere, porque, insisto, dentro del peronismo está toda esta ensalada